Bienvenidos. Hoy retomamos el hilo donde lo dejamos, que fue en medio de una tensión casi palpable. Sí, la verdad es que el final fue potente. El análisis anterior nos dejó una imagen potentísima, un mensaje divino proclamado por toda la tierra, un pueblo Israel que lo oye, lo entiende. Y en gran parte lo rechaza. Exacto. El texto cierra con esa figura de Dios con los brazos extendidos todo el día, esperando, hacia un pueblo que le da la espalda. Es desolador. Totalmente. Y claro, de esa imagen nace una pregunta inevitable, casi un grito. ¿Y ahora qué? ¿Significa esto que todo se ha acabado? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Es que es la pregunta del millón? ¿Pone en jaque todo el relato anterior? Esta es la pregunta que abre nuestro material de hoy y bueno, vamos a meternos de lleno en la respuesta que nos ofrece. Si la respuesta fuera sí, entonces las promesas de Dios tendrían fecha de caducidad, ¿no? Dependerían de nuestro buen comportamiento. Se desmoronaría toda la estructura. Claro. Por eso el texto no la esquiva, la encara de frente, porque en esa respuesta se juega, pues, la fiabilidad del carácter de Dios. Y la respuesta es, bueno, no se anda con rodeos, ¿eh? Para nada. Es un de ninguna manera rotundo, un portazo a la simple idea de que Dios pueda abandonar a su gente. Pero una afirmación tan fuerte necesita pruebas. Lógico. Y la primera que se pone sobre la mesa es sorprendente. No es un argumento teológico complejo, es una persona. El propio autor, Pablo. Sí, es una jugada maestra en realidad. En lugar de empezar con una disertación abstracta, dice: un momento, hablemos de mí. Humaniza el argumento desde el segundo uno. Es que es de una audacia increíble. Se planta y dice, a ver, ¿que Dios ha rechazado a Israel? Ujú. Pues yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como si estuviera presentando su DNI teológico, vamos. Totalmente. El argumento es de una lógica aplastante. Si Dios hubiera roto la barraca con Israel, yo no estaría aquí. Yo, un judío de pedigrí, no solo creyente, sino el principal mensajero de este evangelio. Mi propia existencia es la prueba. Eso es, mi propia existencia es la prueba andante de que Dios no ha cerrado el chiringuito. Exacto. Y ese, de ninguna manera, es más fuerte de lo que parece en la traducción. En el original, es la negación más vehemente posible. Es un ni pensarlo. Vaya. Es una reacción casi visceral. Pablo está diciendo que la idea misma es un insulto al carácter de Dios. Su argumento es que la fidelidad de Dios es una constante, no una variable. ¿No algo que dependa de la fidelidad humana? Justo. La elección de Dios, nos dice la fuente, es anterior a la respuesta del hombre, y por tanto no puede ser anulada por ella. Pablo mismo es la encarnación de esa verdad. Me quiero detener ahí porque es fácil pasarlo por alto. No es solo un yo soy la prueba, es un mi vida entera contradice esa idea. Sí, va más allá. Suena a que la fidelidad de Dios se demuestra más en la excepción que en la regla general, ¿no? En que incluso cuando la mayoría falla, Él mantiene un hilo de conexión. Has dado en el clavo. No se trata de la estadística, sino de la persistencia del pacto. Y para demostrar que esto no es algo nuevo, que no es un plan B improvisado, Por el fracaso de Israel, claro. el texto nos lleva de viaje en el tiempo, nos saca de la era romana y nos planta en pleno Antiguo Testamento, en una de las crisis más profundas de la historia de Israel. A la historia del profeta Elías. Me encanta este giro porque pasamos de un argumento lógico a uno emocional, casi cinematográfico. Totalmente. Porque Elías está en un punto de quiebre. El contexto es de una apostasía nacional brutal. Uf. La reina Jezabel ha institucionalizado la adoración a Baal y está cazando y matando a los profetas de Dios. Elías ha tenido una gran victoria en el Monte Carmelo, pero inmediatamente después tiene que huir para salvar la vida. Y el texto lo pinta de una forma muy humana. No vemos al profeta todopoderoso. No, para nada. Vemos a un hombre roto, agotado, escondido en una cueva, deprimido. Y sintiéndose la persona más sola del planeta. Es muy fácil identificarse con eso. Es algo con lo que cualquiera que haya defendido una idea a contracorriente se puede identificar. Esa sensación de estoy solo en esto. Exacto. Su percepción de la realidad es de un fracaso absoluto. Y se lo dice a Dios con una queja que es puro drama humano. Sí. La fuente lo cita. Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y solo quedo yo, y buscan mi vida para quitármela. Se puede sentir el eco de su voz en esa cueva. Es que desde su punto de vista, la causa está perdida. Él es el último de su especie. Esa es su realidad, sí. Es la conclusión lógica basada en lo que ve. Mira a su alrededor y solo ve corrupción y abandono. Pero entonces,
Entonces llega la respuesta de Dios, que es un giro de guión total. No le dice, venga, ánimo, no te rindas, le da un dato. Un dato que lo cambia todo. Dios le contesta, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Jo, Es una de las frases más impactantes de todo el relato. Imagina a Elías. Él cuenta 1 y Dios le dice 7.000. 7.000. Su soledad era una ilusión. Su percepción de fracaso total era sencillamente errónea. Es que 7.000 no es un número pequeño. No le dice, tranquilo, hay un par más por ahí. Le está diciendo que hay todo un ejército silencioso del que no tenía ni idea. Exacto. ¿Esto redefine por completo lo que significa el éxito o el fracaso para él? Completamente. Su visión era limitada, pero la realidad de Dios era mucho más amplia. Y aquí es donde se introduce formalmente el concepto clave, el remanente. El remanente. La idea de que, incluso en la noche más oscura de la infidelidad de un pueblo, cuando parece que todo se ha perdido, Dios siempre se guarda un grupo fiel. Es una constante. O sea, que lo que vemos en la superficie... La mayoría ruidosa, la cultura dominante, el desánimo general, eso nunca es la historia completa. Entiendo. Y lo fundamental es que el autor conecta esa historia antigua directamente con su presente. Dice, de la misma manera, en el tiempo actual también hay un remanente. Ah, claro. No fue un milagro puntual para Elías, es un patrón divino. Claro. Y esto abre una nueva pregunta de inmediato. Si existe este grupo, este remanente, ¿qué los hace tan especiales? ¿Por qué ellos y no otros? Eso es. La mente humana enseguida busca el mérito. Eran los más valientes, los más puros, los que rezaban más. Es la pregunta lógica. Si hay una selección, queremos saber el criterio para ver si nosotros lo cumplimos. Queremos encontrar la fórmula. Y de nuevo, la respuesta que da el texto va completamente en contra de nuestra intuición meritocrática. Totalmente. Deja muy claro que este remanente no se basa en obras, no son los que se le ocurraron más. La frase clave es que es un remanente escogido por gracia. Y aquí llegamos al corazón teológico del argumento. La existencia de ese remanente no es un monumento a la fortaleza humana, sino a la gracia soberana de Dios. O sea, no es un premio. No es que Dios mirara desde el cielo, viera a 7.000 tipos que aguantaban como jabatos y dijera, premio, os habéis ganado la salvación. Ya. El texto lo dice de una forma que es un torpedo a la línea de flotación del orgullo humano. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Espera, desmenucemos esa frase porque es densa pero crucial. Si es por gracia, ya no es por obras. Suena casi como una fórmula matemática. Es que lo es. Gracia y obras, según esta lógica, son mutuamente excluyentes. Son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. La gracia es, por definición, un regalo no merecido. En el momento en que intentas merecerlo, en el que presentas tus obras como currículum para conseguirlo, deja de ser un regalo. Y se convierte en un salario. Se convierte en un salario, en algo que se te debe. Lo que el texto está diciendo es que la razón por la que este remanente existe no tiene nada que ver con una cualidad inherente en ellos, sino con una decisión soberana y libre de Dios. Es un acto de pura elección divina. Eso es. Esto tiene unas implicaciones brutales para la psicología humana. Nuestra sociedad se basa en el mérito, en el esfuerzo, en el te lo has ganado. Totalmente. Esta idea lo dinamita todo. Sugiere que lo más importante, la pertenencia a ese núcleo fiel, no se puede ganar, solo se puede recibir. Exactamente. Elimina de raíz cualquier posibilidad de arrogancia. Si formas parte de ese remanente, no puedes mirar al que no lo es por encima del hombro y pensar, yo soy mejor. Claro. La única respuesta posible es la gratitud y la humildad, porque no has hecho nada para merecerlo. Es un regalo puro. Tu fidelidad no es la causa de tu elección, sino la consecuencia. Vale, creo que lo entiendo. La existencia del remanente es la prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Y además es una manifestación pura de su gracia. Ajá. Pero inevitablemente esto nos lleva al lado oscuro de la cuestión. Es la pregunta incómoda. Si un pequeño grupo es salvado por gracia, ¿qué pasa con el resto? Con esa mayoría desobediente y rebelde del principio. El texto no le tiene miedo a esa pregunta. Y usa una palabra muy fuerte, muy dura, para describir su estado. Sí, dice que fueron endurecidos. Es una palabra que da escalofríos. Desde luego. Suena a algo definitivo, a una condena. Casi parece que Dios les hizo algo. Suena así.
Y por eso es crucial entender el matiz que ofrece el análisis. El endurecimiento no se presenta como un acto arbitrario de Dios que de repente decide a ti te endurezco. Ah, vale. Se describe como una consecuencia, como el resultado final de un proceso que ellos mismos iniciaron. O sea, no es la causa, sino el efecto. Es el punto de llegada de un camino que ellos eligieron. Precisamente, tenemos que volver al punto de partida del capítulo 10. El mensaje fue predicado, fue oído y fue entendido. No había ignorancia. No. El problema fue el rechazo consciente y sostenido de esa verdad. El endurecimiento es lo que ocurre cuando uno se resiste a la luz de forma persistente. Entiendo. Podemos usar una analogía moderna. Piensa en alguien que se atrinchera en una ideología política. Al principio, escucha argumentos contrarios, pero los debate. Si sigue resistiéndose, con el tiempo, deja de debatirlos y simplemente los ignora. Y llega un punto. Y si persiste, llega un punto en que, literalmente, ya no puede ni oírlos. Su mente se ha endurecido en esa posición. El texto describe un proceso espiritual análogo. Es una idea terrible, la verdad. La de una sordera autoimpuesta. Que la verdad esté sonando, pero tú hayas perdido la capacidad de escucharla. Es trágico. Y el autor utiliza imágenes muy potentes del Antiguo Testamento para describirlo, que es lo que hace que suene tan sentencioso. Cita pasajes que hablan de espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Son metáforas de una insensibilidad espiritual que ellos mismos han cultivado. Es como un corazón que, a base de decir no, se vuelve de piedra. Entonces, según esta interpretación, la responsabilidad última recae en la persona. No es Dios jugando a los dados con el destino de la gente. Así lo presenta la fuente. Dios les concede, por así decirlo, el resultado final de su elección más profunda. Si insistes en cerrar los ojos, al final te quedas a oscuras. Ya. Una de las frases del análisis lo resume de forma muy directa. La gracia nunca estuvo ausente, fue la respuesta del corazón la que falló. La puerta estaba abierta. La puerta estaba abierta, pero ellos insistieron en no cruzarla, y con el tiempo se acostumbraron a vivir fuera. El endurecimiento fue la consolidación de su propia elección. Uf, es un concepto que deja pensando. Vale, hagamos un pequeño repaso para asentar las ideas. Venga, Empezamos con una pregunta que lo cuestionaba todo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta ha sido un viaje. Primero, un no rotundo, personificado en el propio Pablo. ajá, Luego, el patrón histórico de Elías, que nos enseña que la perspectiva humana del fracaso casi nunca coincide con la realidad de Dios, que siempre preserva un remanente. un remanente que, hemos visto, no existe por mérito propio, sino por pura gracia. Y esto es la prueba definitiva de la fidelidad de Dios. Entendido. La conclusión central es esa. Dios no ha desechado a su pueblo, pero a la vez, el texto no oculta la trágica realidad del resto. Su endurecimiento se presenta como la consecuencia directa de su rechazo. O sea, que tenemos dos realidades que conviven en tensión. Exacto. La gracia soberana de Dios que preserva a unos y la responsabilidad humana que lleva a otros a autoexcluirse. Al final, todo vuelve a esa imagen de Dios con los brazos extendidos. Siguen extendidos, pero hay quienes ya no pueden o no quieren verlos. Esa es la imagen. Para cerrar, me gustaría lanzar una idea que el propio texto nos deja caer. Se dice que este patrón, remanente por gracia, endurecimiento por rechazo, no es solo una anécdota de Elías o una explicación para la época de Pablo. Se afirma que es un patrón que se aplica también a nuestros tiempos. Lo cual traslada todo el análisis de la teoría histórica a la práctica actual. Exacto. Y nos deja con una reflexión final. Si esta dinámica de una mayoría que sigue la corriente y un núcleo silencioso que se mantiene por otros principios es un patrón continuo, ¿cómo se manifiesta eso hoy? Buena pregunta. Pensemos en movimientos sociales, en empresas, en la cultura. ¿Dónde vemos hoy esos remanentes que sostienen una idea contra viento y marea? Y la otra cara de la moneda. Y por otro lado, ¿qué formas adopta hoy ese endurecimiento, esa incapacidad para escuchar que nace del rechazo constante? Es una pregunta abierta, pero quizás nos ayude a mirar el mundo con otros ojos.